¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy vamos a dar inicio a la resolución del examen 9 de física. Como saben, aquí está la tabla respecto al número de ejercicio que corresponde a cada área. Vamos a seguir procediendo de la misma manera que lo hemos hecho. Vamos a dar resolución a los ejercicios del área 1 y los compañeros del área 2, área 3 y área 4 deberán cotejar con qué pregunta que corresponde respecto a los de área 1. Al final haremos la resolución del ejercicio número 44 de área 4 porque es el único ejercicio que no aparece para las demás áreas, es decir, es ejercicio único que se hizo para los compañeros de área 4, pero eso será al final del video. Entonces vamos a proceder con la resolución del examen. Entonces, ejercicio número 41. Nos dice, dos autos parten simultáneamente desde el mismo punto en direcciones contrarias con una rapidez igual a 5 metros sobre segundo. ¿Qué distancia los separará después de 12 segundos? Recordemos, es importante saber de qué tema estamos hablando. En esta ocasión estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, en donde recordemos que la distancia en movimiento rectilíneo uniforme, la distancia la podemos calcular como velocidad por tiempo. Entonces, para cada uno de los autos, porque recordemos hay dos autos, para cada uno la distancia será igual a la velocidad, que es de 5 metros sobre segundo, por el tiempo, que son 12 segundos, y 5 por 12 nos da 60 metros. Entonces, cada auto recorre 60 metros, pero como los dos están en direcciones contrarias, entonces recordemos que en direcciones contrarias significa que uno va hacia un lado y el otro va hacia el otro. Entonces, si uno recorre 60 metros hacia un lado y el otro recorre 60 metros hacia el otro, entonces la distancia total que los va a separar, de acuerdo a esto, será la suma de esas distancias, recordemos, porque van en direcciones contrarias. Y si nosotros sumamos esas dos distancias, nos da que en total los separan 120 metros. Por tanto, la respuesta al ejercicio será el inciso C. Continuemos. Nos dice, la fuerza que ejerce un fluido sobre objetos que están parcial o totalmente sumergidos en él recibe el nombre de... Recordemos, esto muy importante, esto de parcial o totalmente sumergidos significa que nos están hablando de objetos que flotan. Y si son objetos que flotan, recordemos, eso es principio de Arquímedes. Todo lo que tenga que ver con flotar será principio de Arquímedes. Recuerden que flotan, principio de Arquímedes, y quedamos que principio de Arquímedes nos habla sobre el concepto de empuje. Respuesta del ejercicio. Continuemos. Pregunta número 43. La pregunta número 43 nos dice, dos masas iguales de 80 kilogramos están separadas a 10 metros de distancia. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza de atracción gravitacional entre ellas? Tema a tratar, ley de gravitación universal. Que recordemos, ley de gravitación universal nos dice que la fuerza es igual a la constante G por masa 1 por masa 2 entre la distancia al cuadrado, donde recordemos una vez más que esa G que aparece ahí, la anoto aquí abajo, la G tiene un valor de 6.67 por 10 a la menos 11. ¿Ok? 6.67 por 10 a la menos 11. Permítanme borrar porque ese color se ve algo feo. Entonces lo ponemos así.
6.67 por 10 a la menos 11. Entonces, sustituyendo la relación, será el 6.67 por 10 a la menos 11. Eso multiplicado por el valor de las masas. Las masas valen 80 kilogramos. Entonces será 80 por 80 y todo eso dividido entre la distancia, que aquí está 10 metros, 10 elevado al cuadrado. Entonces, lo que yo les sugerí cuando hablamos de esto es que para simplificar los cálculos, la constante 6.67 por 10 a la menos 11 se mantiene. Y lo único que hay que hacer, que eso se lo sugerí, es simplificamos este con el 10, este con el 10. En otras palabras, hacemos 80 dividido 10, eso nos da 8. 80 dividido 10 nos da otro 8. Entonces podemos deshacernos de ese 10 al cuadrado y nuestros valores del 8 podemos simplemente multiplicarlos. Y 8 por 8 nos da 64. Entonces todo se reduce a multiplicar 6.67 por 64, que eso lo voy a hacer en la parte de aquí arriba. 6.67 por 64. Multiplicamos. 4 por 7 son 28, llevan 2, 4 por 6, 24 y 2, 26, llevan 2, 4 por 6, 24 y 2, 26. 6 por 7 son 42, llevamos 4, 6 por 6, 36 y 4, 40, llevamos 4, 6 por 6, 36 y 4, 40. Sumamos 8, 8, 6, 2, 4. Punto decimal, hay dos cifras decimales, entonces dos cifras decimales, ahí está. Resultado de la multiplicación, 426.88 por 10 a la menos 11. Entonces debemos de recorrer el punto decimal a la posición, entre el 4 y el 2. Contamos lugares, 1, 2 lugares a la izquierda, y recuerden cómo se mueven a la izquierda. Al exponente hay que sumar. Entonces, por eso el resultado final será de 4.26, 8 por 10 y menos 11 más 2 queda menos 9. Entonces, por lo tanto, la respuesta al ejercicio será inciso B. No se les olvide, punto decimal a la izquierda, sumamos al exponente. Pero como este es negativo y este positivo, al final restamos. Solo tengan mucho cuidado y también recuerden, muy importante, recordar el valor de la constante G. Siguiente ejercicio. La pregunta 44 nos dice, ¿cuál es la diferencia entre desplazamiento y distancia? Conceptos básicos de física, desplazamiento y distancia. Recordemos, desplazamiento es con flechita, es decir, es un vector. Distancia es sin flechita, no es vector. Entonces, desplazamiento es vector. Si buscamos lo que dice la respuesta correcta sería el inciso C. ¿Por qué? Porque es la que nos dice que el desplazamiento es vector y la distancia no es vector. En el inciso D no puede ser porque nos dice que ambos son vectores, pero la distancia no es vector.
¿Ok? ¿No existe diferencia entre ambas? Sí, sí existe diferencia. Y el inciso A nos dice el desplazamiento es una cantidad escalar. No. El desplazamiento es el vector. Entonces, respuesta al ejercicio, inciso C. Pregunta número 45. ¿Cuál es la gráfica que representa un cuerpo en reposo? Recuerden, un cuerpo en reposo necesariamente tiene que ser una única gráfica. La gráfica que vamos a buscar es la de distancia y tiempo, en donde se tiene una línea horizontal. Distancia y tiempo, una línea horizontal. No hay otra gráfica para movimiento en reposo. Entonces buscamos la opción a respuesta y nos damos que se encuentra en el inciso C. Distancia y tiempo, línea horizontal, esta es la buena. Siguiente pregunta, pregunta número 46. Nos dice, en una construcción un obrero deja caer libremente un trozo de tabique de 0.2 kilogramos desde una altura de 6 metros. Si tarda un segundo en llegar al suelo, ¿con qué aceleración toca el suelo? Tema a tratar, caer libremente, tema a tratar es caída libre. Ese es el tema a tratar, caída libre. ¿Qué nos preguntan? La pregunta es la aceleración. Recordemos, en caída libre, la aceleración se denomina gravedad, que es la G, ¿ok? Es la gravedad, es un valor constante, la aceleración no cambia, se llama gravedad. Y todos sabemos que la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por tanto, respuesta al ejercicio, inciso D. Es una pregunta teórica de caída libre. Recuerden, no porque vean numeritos significa que tienen que hacer un cálculo. Les he recomendado siempre, primero, ver de qué están hablando y segundo, qué nos preguntan, no para hacer cálculos a lo loco. Recordemos, la aceleración en caída libre es constante y se llama gravedad. La gravedad no cambia. ¿Ok? Mucho cuidado. Siguiente pregunta, pregunta número 47. El enunciado, siempre que una fuerza no equilibrada actúe sobre un cuerpo, le produce a este una aceleración directamente proporcional y en la misma dirección a dicha fuerza, e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Corresponde a, recuerden, palabras clave: aceleración con fuerza, aceleración con fuerza. Eso sí o sí es segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Por tanto, la respuesta es el inciso B. Palabras clave: aceleración y fuerza. Eso siempre es segunda ley de Newton. Pregunta número 48. Al dividir Newton entre Joule se obtiene, lo que tenemos que hacer es Newton entre Joule. Recordemos equivalencias. Primero ponemos la equivalencia de Joule, la más complicada. Recordemos que Joule es Newton por metro. Newton por metro. No hay necesidad de hacer otra sustitución. ¿Por qué? Porque aquí ya está el Newton y aquí Newton. Entonces simplemente es poner el Newton aquí. Y entonces simplificamos. Tenemos el metro en la parte de abajo. Metro se queda en la parte de abajo. Newton arriba y Newton abajo se simplifica y nos queda 1. Y entonces, resultado final, 1 sobre metro. 1 sobre metro, inciso A. Entonces, importante en este tipo de ejercicios de
unidades, no se les olvide, unidades. Lo que nos importa son las equivalencias, que ustedes deben de recordar. Si no se acuerdan, hay que repasar, porque aquí no hay para dónde moverse. Si no sabemos estas equivalencias, no hay cómo saber cuál será, no hay de dónde apoyarnos. Entonces es importante, no se les olvide, acordarse de las equivalencias de las unidades. Siguiente pregunta, pregunta número 49. La densidad de 1 gramo de oro puro es de 19.32 gramos sobre centímetro cúbico. La pregunta es, ¿cuál es la densidad de 2 gramos de oro puro? Recordemos que densidad es una propiedad intensiva. Por tanto, no depende de la cantidad de materia. Es decir, es un valor fijo para cada material. Como es un valor fijo, ¿ok? Es un valor fijo. Entonces, si en el enunciado nos dicen que la densidad es de 19.32, el resultado tiene que ser 19.32 y el 19.32 se encontraba en el inciso C. Entonces recuerden, la densidad es una propiedad intensiva, por lo tanto no depende de la cantidad de materia, por lo tanto es un valor fijo para cada material. Entonces, mismo resultado. Pregunta número 50. Nos dice, el principio de Pascal explica el funcionamiento del sistema de frenos de un automóvil, por lo cual cuando se empuja el pedal de frenos, el líquido de frenos se transmite. Recordemos que principio de Pascal, ¿ok?, que nos habla del concepto de presión, ¿ok?, el concepto de presión nos dice que tiene que ser en todas las direcciones, con la misma intensidad. Todas las direcciones con la misma intensidad. Por lo tanto, si buscamos en las opciones esa respuesta, la que diga eso, será el inciso D. En todas las direcciones con igual intensidad. Pregunta número 51. De acuerdo con el siguiente diagrama, ¿en qué posición ejerce menor presión el líquido sobre el objeto? Concepto a tratar: presión hidrostática. Recordemos que la presión hidrostática depende de la profundidad a la que se encuentre el objeto. A mayor profundidad, mayor presión. A menor profundidad, menor presión. Es decir, se tiene una relación directamente proporcional. Entonces recuerden, presión hidrostática y profundidad son directamente proporcionales. Mucha presión, mucha profundidad. Poca presión, poca profundidad. Entonces, en este caso nos decían menor presión. Menor presión implica menor profundidad. ¿Quién se encuentra a una menor profundidad? A menor profundidad se encuentra el objeto número 3. Por lo tanto, el resultado nos indica que es la B. En la posición 3 se ejerce menor presión, menor profundidad, y a menor profundidad se encuentra el objeto 3. Pregunta número 52. ¿Qué porcentaje del volumen de un iceberg permanece sumergido bajo la superficie del mar? Recuerden, eso es principio de
Arquímedes. Principio de Arquímedes. Principio de Arquímedes. Principio de Arquímedes nos dice que, sea lo que sea que nos pregunten, calcularemos densidad de objeto entre densidad de fluido. Objeto entre fluido. El objeto en este caso será el hielo. Entonces será hacer 920 entre el fluido, que será el mar, 1030. Simplificamos, podemos simplificar un 0 con un 0 y hacer 92 en 103. Entonces lo hago aquí en la parte de arriba. 92 dividido 103. 103 en 92 no cabe, 0 punto, agregamos un 0, 103 en 920 cabe 8 veces. 8 por 3 son 24, 24 para 30 son 6, llevamos 3, 8 por 10, 80 y 3, 83 para 92, 9. Entonces, hagamos un 0 y 103 en 960 cabe 9 veces. Entonces, el resultado de la división será 0.89. Ahora, la pregunta del ejercicio nos dice qué porcentaje. Recordemos, como es porcentaje, lo que tenemos que hacer es lo que nos dio en el resultado anterior, 0.89, multiplicado por el 100%. Y como es un producto muy simple, eso nos da el 89%. Ahora, recordemos que tenemos que fijarnos en dónde. Pero aquí, ojo, nos dicen bajo la superficie. No dice sobre, dice bajo la superficie. Entonces, no hay necesidad de hacer el tercer paso. Y como no hay necesidad de hacer el tercer paso, la respuesta es el inciso B. Ok, recuerden, fijo, densidad de objeto entre densidad de fluido. Ya después, ¿qué nos preguntan? Porcentaje, volumen, fracción. En este caso, porcentaje, multiplicamos por 100%. Siguiente pregunta. Nos dicen, se unen dos riachuelos para formar un río más grande, como lo muestra la figura. El de la izquierda tiene un ancho de 6 metros, una profundidad de 12 metros, y la corriente se mueve a 4 metros sobre segundo. El de la derecha tiene un ancho de 3 metros, una profundidad de 5 metros, y la corriente fluye a 8.5 metros sobre segundo. Perdón. ¿Cuál es el flujo de la corriente cuando se hunde? Entonces, recordemos, el ejercicio de los ríos tiene que ver con la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad, recuerden, nos dice, calcula el gasto en el río de la izquierda, calcula el gasto en el río de la derecha y finalmente súmalos, donde cada uno de los gastos se calcula como el área por la velocidad. ¿Qué área vamos a tomar? Recordemos, por eso nos dan el dibujito, el área del perfil, este de aquí, esta área de aquí. Esa área, recordemos, es un rectángulo donde tiene un ancho y tiene una profundidad. Entonces, el área se calcula como ancho por profundidad. Entonces, en este caso, cada gasto de cada río se calcula multiplicando todos los datos del río que nos dan. Entonces, para el río de la izquierda, el gasto para el río de la izquierda, ancho, profundidad y velocidad, 6 metros, 12 metros y 4 metros sobre segundo. Entonces será 6 por 12 por 4. 6 por 12 por 4. Entonces efectuamos la multiplicación. 6 por 12 nos da 72. 72 por 4 nos da 284. Repito, 6 por 12, 72.
72 por 4 nos da 288. Realizamos lo mismo para el otro río. Recordemos que no hay que mezclar datos, ¿ok? No hay que mezclar datos. Aquí claramente nos dicen el de la derecha 3, 5, 8.5. Entonces, el río de la derecha. Entonces, 3, 5 y 8.5. 3, 5 y 8.5. Efectuamos la multiplicación. Entonces será 3 por 5, 15. 15 por 8.5. Ok, 15 por 8.5. 3 por 5, 15 por 8.5. Entonces aquí lo aceptamos rápidamente. 8.5 por 15. 5 por 5, 25. Llevamos 2. 5 por 8, 42. 42. 1 por 5, 5. 1 por 8, 8. Sumamos 5, 7, 12. Punto decimal. 127.5. ¿Qué nos dice la ecuación de continuidad? Suma esos gastos. Entonces los sumamos. Y entonces sumando esos gastos tenemos 5, 8 y 7, 15. 8 y 2 son 10 y 1, 11. Llevamos 1, 2 y 1, 2 y 1, 3 y 1, 4. 415.5. Por lo tanto, la respuesta al ejercicio, inciso B. Entonces, recuerden, ecuación de continuidad en ramificaciones, sumamos los gastos como área por velocidad. Si no conocemos el área, como en este caso, la calculamos de acuerdo a la figurita que nos den. En este caso, un rectángulo, lado por lado, ancho por profundidad. Y recordemos entonces en este ejercicio de los ríos, donde nos piden, recuerden, donde nos piden el flujo o también llamado gasto, flujo o gasto, ¿ok? Es multiplicar todos los datos de un río, multiplicar todos los datos del otro río y al final sumar. Siguiente pregunta. Nos dice, en función del principio de Bernoulli, ¿qué ocurrirá si en un tubo cilíndrico horizontal observamos que el fluido reduce su velocidad? Recordemos que principio de Bernoulli nos establece una relación entre la presión del fluido y la velocidad que lleva el fluido. Es una relación inversamente proporcional. Eso quiere decir que si la presión aumenta, la velocidad tiene que disminuir. Pero si la presión disminuye, la velocidad tiene que aumentar. Entonces, en este caso, ¿qué nos está diciendo el ejercicio? El ejercicio nos dice reduce su velocidad. Entonces, como reduce la velocidad, la presión tiene que aumentar. Entonces, como esto, entonces la presión aumenta. Buscamos en las opciones la respuesta y claramente se encuentra en el inciso D. Aumentará la presión del fluido. Entonces recuerden, relaciones inversamente proporcionales. Pregunta número 55. Nos dice, ¿a cuánto equivalen 37.76 grados Celsius en escala absoluta? Recordemos que escala absoluta se refiere a Kelvin. Entonces, recordemos que los Kelvin serán los grados Celsius más 273.15. En este caso, serán 37.76 más 273.15. Entonces simplemente sumamos. Tenemos 5 y 6 son 11, 7 y 1 y 8 y 1 9. Y con eso es más que suficiente para darnos cuenta que esto será un 310.91 que se encuentra en el inciso A. Muy bien, entonces
Escala absoluta, Kelvin, no se les olvide, es una suma, ¿ok? No es una resta. No puede ser resta. ¿Por qué no puede ser resta? Porque si ustedes restaran, daría un número negativo y recuerden, en Kelvin no hay valores negativos. Entonces, por eso se llama escala absoluta, no hay valores negativos. Entonces, no puede ser resta. Y pregunta número 56, pregunta de física moderna, nos dice, de acuerdo con el modelo atómico de Bohr, el átomo, ¿ok? El átomo se encuentra en órbitas circulares, ¿ok? Se encuentra en órbitas circulares para los electrones con un núcleo, es decir, tenemos el núcleo, ¿ok? Ahí está el núcleo. Y los electrones se encuentran alrededor de dicho núcleo. Claro, en órbitas circulares, pero muy simple. Entonces ahí se encuentran los electrones, ¿ok? Orbitando alrededor del núcleo en órbitas circulares, que son los niveles de energía. Los electrones no están al azar, de acuerdo a Bohr, ¿ok? Están en niveles de energía en órbitas circulares. Esas fueron las preguntas de área 1, ¿ok? Todas las preguntas de área 1. Y ahora, como comenté, procederé a resolver la pregunta 44 de área 4, que fue la única área en donde vino la pregunta y que a los demás compañeros les sirve de repaso. Entonces nos movilizamos al área 4, pregunta número 44, aquí se encuentra. Nos dice, un atleta camina durante 10 segundos a 2 km sobre hora, luego trota durante 10 segundos a 3 km sobre hora, se detiene 10 segundos a recobrar aliento y finalmente corre a 5 km sobre hora durante 10 segundos. ¿Cuál es su velocidad promedio? Velocidad promedio. Recuerden que la velocidad promedio es la suma de velocidades dividida entre el número de velocidades. Es un promedio tal cual, suman las calificaciones y dividen entre el número de calificaciones. Entonces sumamos las velocidades. ¿Qué velocidades tenemos? Las velocidades que tenemos son 2 km sobre hora. Entonces será 2 más 3 km sobre hora más 3 más. Se detiene. ¿Por qué es importante? Porque es un 0. ¿Ok? Es un dato más, no se les olvide. Es un dato más. Y finalmente, 5 kilómetros sobre hora, más 5. Entre el número de velocidades. ¿Cuántas velocidades tenemos? 1, 2, 3, 4. Entonces es dividir entre 4 y esto ya serán kilómetros sobre hora. Muy importante, ese 0 de aquí no se les olvide. Aquí no afecta, pero afecta en el número de datos. Si no lo toman, dividirían entre 3 y cometerían un error. Entonces, sumamos. 2 más 3, 5 más 5, 10. Entonces será 10 dividido 4. Y 10 dividido 4 es 2.5 kilómetros sobre hora. Por lo tanto, resultado, inciso A. Mucho cuidado en este problema, en este ejercicio. Recuerden, cuando se detiene es un dato más. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, todas estas fueron las preguntas entonces de su examen. Ya saben que si hay alguna duda, alguna inquietud en cuanto a alguno de los ejercicios, pueden preguntar en clase para que lo aclaremos en clase. Y si no, pues estudien mucho y recuerden, cuídense y a estudiar. Nos vemos.